recuerdo la primera historia que leí. Mi padre dice que fue Un banco al sol, pero no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es la emoción que sentí cuando descubrí que sabía leer. La lectura llegó a mi vida como una obligación escolar. Me enseñaron a leer como se enseña a un espía a descifrar un código secreto. Y así pasé los siguientes años, descifrando obedientemente todos los textos que me decían. Hasta que un día se pasó por mi vida alguien que me descubrió la belleza del código. No recuerdo si era profesor o profesora. Lo que sí recuerdo es la emoción que sentí cuando comprendí para qué sabía leer. Bueno, pues la profesora que más ha influido en mi vida creo que es Sacramento. Es una profesora que trabajaba ya por los años 78-80 en el Instituto Niño de Arce. Yo estaba haciendo segundo debut por aquella época, me dio lengua y literatura y bueno, pues por su forma de dar la clase, sus sistemas, sobre todo su energía y lo que nos iba comentando cada día, hizo en mí que yo, bueno, pues puse una pequeña semillita y logró que a mí me gustara muchísimo leer. Y de ahí, bueno, pues luego consiguió que hiciese carrera, etcétera, pero sobre todo la idea de leer, porque obviamente una vez que estás leyendo conoces no solo tu mundo, sino muchísimos mundos. Y desde aquí quiero agradecerle especialmente a ella, a Sacramento, Sacri la llamábamos nosotros, pues esa semilla que puso sobre mí que desde luego creo que sí que floreció. Muchísimas gracias, Sacri. Yo el primer recuerdo que tengo lo tengo de un maestro que se llamaba Don Fidel, porque le llamábamos Don Fidel, en la escuela, yo soy de la Montaña de León, y que basaba toda su pedagogía, o al menos yo así la recuerdo, en lecturas constantemente, de todo tipo. Entonces la afición a los libros y el olor de los libros y el sonido del paso de las páginas, eso lo tengo grabado en mi cabeza de tal manera que en sitios donde voy viviendo o voy estando, como me falte eso, me falta algo muy importante. Y de ese momento pues son cosas relacionadas con Salgari, básicamente. El sexto de GB, que fue cuando empecé, tenía una profesora de literatura estupenda, que se llama Aurea Burgos, en nuestra época era la señorita Aurita, y ella nos inculcó el placer por la lectura. En esa época tampoco había libros recomendados para leer fuera de clase, entonces teníamos un libro de lecturas donde había poemas, cuentos, párrafos de textos contemporáneos, y yo creo que nos animó a conocer otras literaturas que no teníamos ni idea, porque realmente yo lo que leía eran los libros de Bruguera, que tenían una parte de texto y otra de cómic. Entonces, bueno, fue un descubrimiento interesante. Y además es que esta profesora, yo creo que también nos descubrió la vida adulta. Que sí recuerdo alguna profesora de literatura especialmente buena, que es el caso de Blanca, que bueno, ahora llegaba a ser directora del colegio donde yo iba de pequeña. Y sí nos habló de autores que en una edad en la que uno tiene una demanda que ya no, a lo mejor los clásicos no te llegan tanto, pues nos hablaba de Almudena Grandes, de Villena, llegó a venir al colegio Gustavo Martín Garzo y sí lo agradecí. Y tenía a don Lucas, que era un gran profesor de lengua y literatura, y sí nos inculcaba mucho y a mí me quedó, sí. Sí, en segundo de BUP. Pues nos mandó leer libros que no eran los típicos, literatura francesa del siglo XVIII, XIX. Pues sí, fue además en primaria y fue mi profesora efectivamente de lenguaje, que antes se llamaba lenguaje y sí, se llamaba Rosa. Pero hablando de profesores de literatura, evidentemente sí, alguien que configuró mi personalidad y mi forma de entender fue Genoveva. Genoveva Martín, que fue mi profesora en bachillerato, entonces hacían 3 años de bachillerato y un COU. Y lo tuve durante los 4 años. La tuve durante los 4 años. No es tanto que me animase a la lectura, yo ya estaba bastante animado en aquella época. Ni siquiera que me descubriese autores especiales, ¿no? Sí es cierto que me animó mucho e insistió mucho en que yo intentase mantener mi propio criterio.
Y yo creo que eso es la lección más importante que aprendí de ella, ¿no? Es decir, yo tenía una idea que no tenía por qué coincidir en la mayoría de las ocasiones con lo que es la crítica habitual de determinados autores o determinados movimientos, y ella siempre me insistía en que defendiera esas ideas, ¿no? Y yo creo que es lo que aprendí de ella, a tener criterio propio. En el instituto tuve un profesor que era un profesor de Salamanca, ese también nos ayudaba a querer, a amar la lectura, el sentarte solo con tu libro en un rincón, por ejemplo en verano, a la sombra de un árbol, porque yo soy de pueblo como la mayoría de la gente de este entorno, y nos decía que no hay nada más bonito y más placentero que sentarte frente a un libro y zambullirte en todo, en ese recuadro que es las páginas, y formar parte de la historia que te cuentan, ¿no? Sí, hubo una profesora que se llamaba Gloria Rojo en el colegio al que yo iba, y era muy apasionada, y aunque a mí me gustaba mucho leer por mí misma, pero ella nos descubría una manera de acercarnos a los libros pues muy salvaje, y además, bueno, a la hora de estudiar pues siempre era mucho más agradable con ella. Así que yo le agradezco muchísimo el trabajo que hizo. Con 17 años apareció un profesor que se llama Julián Escudero, que me enseñó a desentrañar lo que es la lengua y a meterme en los libros de una manera más voraz, y desde ese momento los libros han tenido en mi vida un lugar especial, y yo creo que los profesores de lengua y literatura son esenciales para que este país mantenga un nivel cultural y nos saque un poco de esa tristeza y de la ignorancia. Miguel Delibes, que ha sido profesor mío durante, pues mira, cuatro años en la Escuela de Comercio. Él no era profesor de literatura, pero sí que nos influenciaba a todos los alumnos a leer, y precisamente como era un hombre que ya tenía libros escritos en aquella época, pues los libros de Miguel Delibes los leíamos todos. Se llamaba Don Urbano, y eso nos influyó mucho a la hora de leer literatura. Javier Pascual era mi profesor de lengua y Miguel Martín mi profesor de literatura. Y bueno, pues motivaron muchísimo, primero por su forma de enseñar, después porque nos animaban mucho a ir al teatro, y porque Miguel nos descubrió también otras manifestaciones artísticas aparte de la literatura, porque todo está conectado. Y todo eso ha motivado que yo profesionalmente al final acabara haciendo teatro. Con Javier Pascual di mi primer taller como docente de teatro, porque hice el CAP con él, y luego con sus alumnos hice una cosa de Cervantes. O sea que... Y luego yo he seguido escribiendo, ¿no? Además de leyendo. Así que sí, me han influido mucho y les agradezco muchísimo todo lo que han hecho por mí. Y también no me puedo olvidar de Gloria. Gloria me dio clase en segundo de bachillerato, y bueno, disfruté muchísimo sus clases de lengua. Además de profesores, eran poetas y escritores ellos mismos, con lo cual, pues ya de alguna forma ellos me incitaron a leer. En un principio, Jorge Manrique y yo, por ejemplo, en el instituto, pues no me gustaba leer, y fue él el que, con una lectura obligada que fue La Regenta, me acuerdo, y me fui enfrascando en esa historia tan apasionante y que me encantó, ¿no? Y poco a poco yo creo que ahí descubrí que, bueno, que en los libros puedes encontrar un montón de historias que te apasionan y que forman parte de tu vida. Miguel Casado era profesor y además era poeta, ensayista. Me enseñó a descifrar cómo se leía un poema, sobre todo la poesía de la generación del 27. Y en el caso de Olvido García Valdés, ella era profesora de literatura,
porque era una profesora muy cercana, te lo explicaba muy bien, entendí y me acerqué mucho más a la literatura, ¿no? Fueron estos 3 profesores los que de alguna forma me ayudaron y me acercaron al mundo de los libros. Sí, porque luego la he seguido viendo y entonces sigue esa sonrisa que tenía siempre y esas ganas y ese entusiasmo que manifestaba lo ha seguido transmitiendo. Entonces yo he aprendido mucho de ella y eso intento con el público y los clientes, pues lo intento transmitir. Y sí que diría que los últimos años de secundaria y bachillerato pues han sido los profesores que más me han motivado a vivir o a sentir de otra forma la lectura. Me acuerdo mucho de primaria también porque había una aproximación a la literatura que era creativa. A lo mejor luego en secundaria se convierte en algo más académico. Leías un texto y, por ejemplo, pues te pedían que continuaras la historia o que pensaras qué hubiera pasado si el personaje hubiera hablado con otro personaje y todo ese tipo de actividades es que realmente se te quedan en el recuerdo porque pasabas tú a formar parte de esa historia y las vivías de una manera especial y yo creo que ese entusiasmo pues siguió conmigo a lo largo del tiempo. Estoy convencido de que si hoy soy profesor de lengua y literatura es porque a lo largo de mi vida de estudiante he tenido maestros y profesores que me enseñaron a amar la literatura y a disfrutar de ella. Gracias a ellos aprendí que la literatura sirve para contar historias, para expresar sentimientos, para jugar con las palabras, para viajar a través de la imaginación, para crear mundos nuevos o recrear los que ya existen. En definitiva, que la literatura sirve también y sobre todo para la vida. Lo que sí recuerdo es la emoción que sentí cuando descubrí que sabía leer.